algunas otras cosas que podemos pensar en las cuales Dios es soberano. Sobre la enfermedad, ¿no es cierto? El sufrimiento, dijimos, ¿no? Eso fue la última vez. Sí, eso me llamó mucho la atención y nos debe llamar mucho la atención que Dios es soberano aún sobre cosas que pueden no tener mayor importancia, ¿no es cierto? Para nosotros. Y sin embargo, Dios tiene control de cada detalle, ¿no? De todas las cosas. Muy bien. Ok. Bueno, los eventos accidentales, ya dijeron. Detalles insignificantes, como dijo la hermana. Sobre los eventos buenos y malos, Dios está en control, ¿verdad? Tanto lo bueno como lo malo. La enfermedad, también como dijeron, enfermedad, sufrimiento. Vimos algunos textos allí. Y sobre la naturaleza, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos solo algunos ejemplos. No tenemos que ir, ustedes ya los conocen muy bien. El caso de la creación, el diluvio, Sodoma y Gomorra. Bueno, ustedes ya saben qué fue lo que ocurrió en cada uno de esos eventos, ¿no es cierto? Bueno, la creación es más que obvio, ¿no? Él hizo absolutamente todo. El diluvio pasó lo que nunca había pasado. Empezó a caer agua, las fuentes del abismo fueron abiertas, por debajo de la tierra, todo. Sodoma y Gomorra, ¿qué fue lo que pasó? Fuego del cielo. Muy bien, fuego del cielo. En Job 38 y 39 tenemos lo que se dijo, la autodescripción de su gobierno universal, ¿no es cierto? Cómo él tiene control de absolutamente todo, de las cosas macro, o sea, de las cosas grandes que están afuera, en las galaxias, como de las cosas micro que están dentro, ¿no es cierto? Muy bien. El Salmo 104 es un salmo hermoso, un salmo de alabanza, donde vemos que Dios tiene cuidado de su creación, ¿no? Muy, muy bonito. Y en Josué, ¿recuerdan que vimos? A ese texto sí fuimos. ¿Recuerdan qué pasó allá en Josué capítulo 10? ¿Qué cosas? Fueron varias, de hecho, no fue solo una. Fueron varias cosas sobrenaturales que pasaron ahí. ¿Recuerdan? ¿Cómo? Bueno, uno fue eso, que el sol o la tierra, bueno, ¿verdad? Ahora sabemos, se detuvo por un momento, ¿no es cierto? Bueno, por un momento no, por un buen tiempo, hasta que ellos terminaron la guerra, ¿verdad? Eso es algo sobrenatural. ¿Algún otro detalle? ¿Recuerdan? Hay uno muy claro ahí, porque ya vimos que cayó agua, lo que nunca había pasado. Cayó fuego, obviamente pues, eso es sobrenatural. Y esta vez que cayó del cielo, ¿recuerdan? Ahí también, ¿qué? Rocas. Exactamente. Empezaron a caer rocas del cielo. Entonces, bueno, otra vez, todo esto para decirnos el control que Dios tiene sobre la naturaleza. Dios obviamente ha puesto leyes, ¿no es cierto?, por las cuales se rige la naturaleza. Por ejemplo, eso de que la tierra gire sobre su propio eje, eso es parte de una ley natural que Dios estableció. Pero en algún momento Dios intervino, ¿no es cierto?, para que parara, para que no siguiera girando. O el hecho de que también Dios estableció, bueno, podemos hablar de muchas leyes en realidad, pero estas son intervenciones sobrenaturales de Dios en la naturaleza, lo cual nos habla de su soberanía o de su gobierno sobre todas esas cosas.
En Marcos 4:35, allí ¿qué fue lo que pasó en Marcos 4? ¿Recuerdan? ¿Cuál fue el evento en el cual hubo un control sobre la naturaleza? De parte de Dios, obviamente. Biblias, hermanos, si no se acuerdan, Biblias. ¿Cómo? Exacto. La tempestad. Jesús, acuérdense la respuesta de los discípulos. ¿Quién es este? ¿Recuerdan? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿No? O sea, vemos ahí otra vez el control soberano de Dios sobre su creación, sobre la naturaleza. Cuando dice, detente, hasta ahí llega, no pasa. Cuando dice, aquíétese, se calma. ¿Por qué? Porque Él es soberano sobre todas las cosas. Bueno, ok, vamos entonces a seguir. Pues el texto de Colosenses, ahí está, es claro, igual. Pero vamos a seguir. Dios también es soberano sobre las libres actuaciones de los hombres. O sea, sobre aquellas cosas que uno dice, bueno, el hombre tiene libertad para escoger, para decidir, y ciertamente lo tiene. Aquí vamos a decir esto. El hombre es libre de tomar decisiones. El hombre es libre de escoger lo que quiere, pero en el marco o en el contexto dentro del cual se encuentra. ¿Me explico? Por ejemplo, si usted conoce a alguien que es adicto al vino y le pone a escoger entre una botella de vino y le pone a escoger entre un libro para que se ponga a leer, por naturaleza, ¿qué va a escoger este hombre? El vino. Pregunta, ¿alguien lo obligó a él a que escogiera la botella de vino? No, nadie lo obligó. Él de su propia voluntad lo hizo, ¿no es cierto? Entonces, noten, él tuvo, vamos a decir, tuvo la libertad para escoger, pero él escogió de acuerdo a qué? A su naturaleza. ¿Se dan cuenta? De acuerdo a su naturaleza. Entonces, cuando hablamos de que Dios es soberano sobre las libres actuaciones de los hombres, estamos diciendo que el hombre tiene libertad para escoger dentro del marco, dentro del contexto de su naturaleza. Por supuesto, aquí estoy abundando un poquito teológicamente, ¿no? Por supuesto, cuando hablamos en términos espirituales, ¿qué es lo que toda persona sin Cristo va a escoger hacer siempre? El mal, así de fácil. ¿Por qué? Pues porque eso corresponde a su naturaleza. Así de sencillo. Por eso siempre va a escoger hacer lo malo. Ok, entonces aquí tenemos dos textos rápido, que no vamos a tomar mucho tiempo aquí. Dos textos de Proverbios que nos hablan claro cómo Dios es soberano sobre las libres actuaciones de los hombres. Proverbios 16:1 dice, del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. O sea, vemos aquí cómo Dios tiene control aún de lo que hablamos, de lo que decimos. ¿Sí? Dios es soberano sobre nuestras decisiones. Otra vez, nosotros decidimos de acuerdo a nuestra naturaleza. Tenemos esa libertad. Pero por encima de esa libertad siempre está el decreto de Dios o la soberanía de Dios. Proverbios 21:1. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place, o a todo lo que quiere lo dirige. Y de hecho, más adelante, no sé si lleguemos hoy hasta allá, no creo. Vamos a ver algunos casos, algunos ejemplos donde acciones libres, voluntarias de personas
estaban dentro del plan de Dios, dentro del gobierno de Dios. Y es que, mis hermanos, tenemos que decir esto. Si Dios es soberano sobre todas las cosas, entonces Dios es soberano también sobre nosotros y sobre nuestras acciones y sobre nuestras palabras y aún nuestros pensamientos. Y si no, no es soberano en absoluto. ¿Se entiende? Si Dios es soberano sobre todas las cosas, ¿qué incluye todas las cosas? Bueno, nos incluye a usted y a mí. ¿Sí? De manera que nada de nuestras decisiones, de nuestras acciones, escapan a esa voluntad soberana de Dios. Todo eso está dentro del marco del decreto de Dios. Todo eso. Ahora, como digo, yo creo que ya la próxima vez vamos a hablar un poco en cuanto a cómo se conjuga la soberanía de Dios con nuestra responsabilidad, ¿no es cierto? Porque si Dios es soberano sobre todo, lo que decimos y hacemos, entonces al final Dios es culpable de las malas decisiones que tomamos. Ahí les dejo la pregunta. Bien, por ahora solo estamos afirmando esto, que Dios es soberano sobre las libres actuaciones de los hombres. Pero también Dios es soberano sobre los asuntos de las naciones, sobre los asuntos nacionales. Y esto, mis hermanos, debe traer un alivio y un respiro a nosotros los creyentes, ¿no les parece? Porque sí, es verdad, puede que el gobierno actual de pronto no nos guste mucho, sus políticas, lo que sea, aquí o en nuestros países, donde sea. Pero mis hermanos, como creyentes debemos tener la confianza y la seguridad de que Dios es soberano sobre las naciones también, sobre los presidentes. Ellos están ahí, no, claro, porque ellos en su pecado, en su maldad, han hecho todo lo posible para estar en ese lugar. Pero acuérdense, Dios es el que pone y quita reyes. Ninguna autoridad hay sino la que Dios ha establecido, como dice Pablo en Romanos 13. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a pelear con Dios? ¿Por qué permite estos gobiernos corruptos? Él es soberano. Él es soberano sobre las naciones. Segunda de Reyes 5:1, un caso ahí que tenemos. Y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor, de su rey, y tenido en alta estima, porque por medio de él, de Naamán, el Señor había dado la victoria a Aram. ¿Oyeron eso? Por medio de él, de este hombre, el Señor había dado la victoria a Aram. Así que vemos ahí una intervención divina, ¿no es cierto? En asuntos que de pronto uno dice, no, eso está en manos de los reyes, de los príncipes. Bueno, no, Dios está ahí en control. Daniel capítulo 2, luego vamos como digo, hay muchos textos que pudiéramos ver, pero también conforme avanzamos vamos a ir viendo algunos ejemplos de lo que estamos diciendo también ahora. Daniel capítulo 2, verso 21 es una afirmación también de la soberanía de Dios sobre asuntos nacionales. Dice, Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. ¿En manos de quién está entonces al final el gobierno? Bueno, sí, en manos del Señor. Y claro, sabemos que Dios en su soberanía
y como parte de su plan de gobierno, va a permitir muchas cosas malas, perversas. Eso va a tener su explicación en su momento. ¿Por qué Dios permite el mal, por ejemplo? ¿No es cierto? Pero eso es parte de su gobierno también. Es parte de su gobierno soberano. Él es quien cambia los tiempos. ¿Sí? Hubo un tiempo de Nabucodonosor, de Babilonia, pero luego hubo un tiempo de Media y de Persia, y luego un tiempo de Grecia y un tiempo de Roma, y así sucesivamente. Él es quien quita y quien pone reyes. Él es quien cambia los tiempos. Y Él sigue sentado en su trono. ¿Sí? Él sigue sentado en su trono gobernando al mundo. Ok. Déjame ver. Bueno, hasta aquí, no sé, hemos hablado sobre la soberanía de Dios, sobre las libres actuaciones de los hombres y la soberanía de Dios en los asuntos nacionales. No sé si aquí hay alguna pregunta, algún comentario de lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Estamos de acuerdo? Sí, mira, me da gusto que estés tocando este tema porque la respuesta al mensaje que hoy vamos a tener en el libro de Apocalipsis, qué bueno los que puedan escuchar hoy, le va a servir de mucha ayuda. Vamos a hablar de los 4 primeros, del juicio de las trompetas, de las primeras 4 trompetas que afectan a la naturaleza, afectan al mar y a la tierra. Entonces, en este sentido, la mente de los hombres especula con tantas cosas como si algo fuera nuevo, como si no hubiera ocurrido y como si Dios no controlara los eventos. Entonces, el punto principal es que Dios es soberano, ¿verdad? Y controla todo. Y es tan soberano que Él hace su voluntad dejando a los hombres que hagan su voluntad. Y es tan soberano que cuando los medios que Él utiliza para hacer su voluntad pueden ser sobrenaturales o naturales. Por ejemplo, ahí mismo vemos, y lo voy a mencionar, ese texto me llamó la atención porque yo lo tengo. Es el texto de Josué 10:11. Dice, son más los que mató con el granizo, porque las rocas eran granizo, rocas grandes, eran hielo. ¿Entiendes? Que los que mató a espada. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Sí, Dios estuvo ahí, pero Josué y ellos mataron a espada también. Así que hubo una mortandad de 5 reyes. Unos murieron de una manera sobrenatural y los otros a espada, pero Dios es soberano en ambos casos. Es lo mismo que vamos a ver en los eventos, porque dicen, no, es un meteorito, no, que es esto, no, que el otro. Es que son todas las cosas. Lo que no entienden es que Dios es soberano, pase lo que pase, ¿verdad? Y todo está decretado en su santa voluntad. Entonces, ahorita vamos a ver también en ese contexto, hablando de esos mismos reyes, que la combinación de los medios naturales humanos con los sobrenaturales la podemos ver también en cómo ellos mataron a los hombres, pero colaborando el sol deteniéndose y la luna deteniéndose en Gabaón. O sea, medios sobrenaturales, pero él peleando de una manera natural. ¿Se me entiende? Entonces esa combinación la vamos a encontrar. Cayó una montaña sobre el mar. ¿Qué es eso? ¿Se me entiende? ¿Puede ser un meteorito? Sí. ¿Puede ser una bomba? Sí, las dos cosas. Pero va a ocurrir algo. El punto es que Dios lo orquesta todo y es soberano en todo, y si no, no es Dios. Exactamente. Esto nos va a ayudar mucho con lo que me estás ayudando. Ok. Muy bien. Bien, hermanos. Entonces, vamos a seguir adelante. Ahora, esto que acabamos de decir, que Dios es soberano fíjense cómo está enlazado cada cosa, ¿no? Dios es soberano sobre las libres actuaciones de los hombres, y eso de alguna manera nos lleva a reflexionar de que Dios es soberano sobre los asuntos de las naciones, porque quienes gobiernan naciones son hombres, ¿no es cierto? Entonces, y eso a su vez nos va a llevar de la mano a ver lo siguiente, y es que Dios es soberano
sobre los espíritus o sobre los demonios. ¿Cómo así? ¿Qué conexión tiene las naciones, los gobiernos con los demonios? ¿No es cierto? Bueno, ahí tenemos dos casos. El primero de ellos, quiero que vayamos allá, por favor. Primera de Reyes, ese es un caso que ya había citado antes como para hablar de los eventos accidentales, ¿recuerdan? El arquero que tiró la flecha a la aventura. ¿Y qué pasó? Esa flecha fue dirigida exactamente ¿hacia dónde? Hacia el pecho, entre las junturas de la armadura de Acab, ¿no es cierto? Entonces vimos que Dios es soberano en ese caso, sobre eventos accidentales. Pero vamos a ver que en realidad no es tan accidental. Primera de Reyes, el capítulo 22 y el verso 19 en adelante. Bueno, entonces él dijo, oye, pues palabra de Jehová. Está hablando de Micaías, el profeta que Dios escogió para que le llevara acá el mensaje. Entonces él dijo, oye, pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Bueno, aquí el texto se refiere a qué, cuando dice el ejército de los cielos. Ángeles, sin duda alguna, ángeles, ¿no es cierto? Tanto a su derecha como a su izquierda. ¿Verdad? No estamos siendo dogmáticos, pero lo más seguro es que se tratara de ángeles buenos, ángeles siervos de Dios y ángeles caídos o los demonios, ¿no es cierto? Como dice el texto, ángeles a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, aquí viene el punto, ¿quién inducirá a Acab? Acuérdense, estábamos acabando de hablar del que Dios es soberano sobre las libres actuaciones de los hombres, ¿recuerdan? Y luego de que Dios es soberano sobre los asuntos de las naciones, ¿recuerdan? Entonces, mire de quién va a hablar Dios. ¿Quién inducirá a Acab? Bueno, primero, ¿quién era Acab? Bueno, Acab era una persona, para empezar. Sí, o sea, parece muy obvio, pero Acab era una persona, es decir, Dios es soberano sobre la decisión que Acab va a tomar, en otras palabras, ¿se dan cuenta? Pero ¿qué más era Acab? Un rey. En otras palabras, que esa decisión de esa persona iba a afectar a una nación. ¿Sí se dan cuenta? Entonces Dios es soberano sobre las libres actuaciones de los hombres y sobre las naciones. Pero mire desde dónde viene. Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? O sea, Dios ya tenía un propósito en todo esto. Dios ya tenía un fin preparado para Acab, rey de Israel. Y uno decía de una manera y otro decía de otra, o sea, de los ángeles allí, de los que estaban delante de Dios. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Entonces noten que así como Dios es soberano sobre las libres actuaciones de los hombres y sobre los asuntos nacionales, Dios también es soberano sobre ¿quiénes? Sobre los espíritus, sobre los ángeles o sobre los demonios. Salió un espíritu y se puso y dijo, yo lo induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Entonces noten, no es que a este espíritu se le ocurrió la grandiosa idea de ir y convencer a Acab. No fue así. Fue que Dios fue el que lo planeó. Dios fue el que lo orquestó, hizo la reunión. ¿Sí se dan cuenta?
Y dijo, ¿y quién lo va a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? Le dice, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos tus profetas. Por eso todos los profetas que fueron antes de Micaías le dijeron, ve tranquilo, no hay ningún problema, vas a ganar. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía permitiría que este espíritu lo hiciera. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Sí. En otras palabras, ¿qué estamos viendo? Bueno, que los espíritus no pueden hacer nada por sí mismos a menos que Dios se lo permite. ¿Se dan cuenta? Ellos no son libres para hacer absolutamente todo lo que quisieran hacer. Los demonios no son tan malos como pudieran ser. O sea, en el sentido de que Dios es soberano sobre ellos también. Y no los deja hacer exactamente todo lo que quisieran hacer. Versículo 23. Y ahora, he aquí que Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y Jehová, miren la palabra que utiliza aquí, ha decretado el mal acerca de ti. ¿De qué estamos hablando, mis hermanos? Del decreto de Dios. ¿Y qué dice aquí? Que Dios ha decretado el mal acerca de ti. Dios ya había decretado un fin para acá. Y no solo eso, sino que también había decretado la forma cómo iba a hacerlo. Porque, mis hermanos, dicho sea de paso, Dios no solo decreta el fin, Él también decreta los medios. ¿De acuerdo? Dios no solo decreta el fin, lo que va a pasar, Dios decreta la forma, cómo va a pasar, cómo va a suceder. Ok. Creo que ahí tenemos suficiente para saber que cómo Dios es soberano y tiene control sobre los espíritus, sobre los demonios, cómo ellos pudiendo o quisiendo ser tan malos como quisieran ser, no pueden serlo en realidad a causa de la soberanía de Dios. Y en el Nuevo Testamento tenemos otro caso. Sí, voy a decir algo ahí. Sí, ahí en el caso de ese texto, el último que acabas de leer, yo creo que sería algo como, no sé, me llama la atención de que no ocasione alguna pregunta en nosotros como iglesia y todo, porque fíjate lo que está diciendo, dice el texto, Dios, ¿sí me entiendes? Si lo vuelves a leer el texto, el último que leíste es el versículo, cuando usa la palabra decreto, lee el versículo, por favor. Sí, que Dios no, pero antes de eso. El versículo. Aquí está. Esa palabra. He aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos. O sea, ¿cómo eso no puede ocasionar preguntas en la mente del ser humano? ¿Qué? Dios ha puesto espíritu de mentira, exactamente lo que estás oyendo. ¿Se me entiende? O sea, ahora, la bendita palabra nos dice cómo lo hizo. Y ahora entiendes por qué el diablo y por qué el mismo diablo le sirve y por qué él no puede ser tentado con el mal ni tampoco tienta a nadie. Entender todo es una manera hermosa. O sea, debemos entender para que no nos jueguen con nuestra mente. ¿Se me entiende? Dios lo controla todo. ¿Me entiende? Entonces ahí lo hizo, pero bendito Dios que nos dice cómo lo hizo, porque entonces Dios es un cochino, es mentiroso, Dios no puede mentir. Por eso usó al diablo, porque él no miente. Exacto. Dios nunca es, o sea, Él es santo y puro, pero tiene control de todo y todo lo que hizo es perfecto. Entonces ahí nos podemos ver hasta ese texto yo creo que nos enseña el extremo de lo que Dios controla. ¿Me entienden? Controla los infiernos, controla los demonios, controla todo y nada se le sale de control. En este Dios descansaríamos a gusto y felices. Y en estos puntos, en estos temas yo creo que la iglesia debe de participar, que no tengan pena, que te pregunten, que participen, para que les quede claro. Porque son temas realmente, yo no creo que los tenían claro. ¿Se entienden? Y pasamos como que
pasamos por nada. Como que yo creo que esto es significativo. Sí, es un tema que, como digo, normalmente se presta muchas veces para confusión, para malas interpretaciones, o para algunos quizás es nuevo también lo que escuchan. Bien. Sí. No sé si tiene que ver exactamente con el punto. Ya cuando se trata de un pecado en un creyente... Eso lo vamos a ver más adelante, supongo. Después vamos a ver específicamente. Yo creo que voy a dedicar una clase puntual a la soberanía de Dios sobre el pecado. Sí, porque ahí yo creo que es donde puede haber más confusión sobre lo que es el pecado. Ahorita estamos hablando de que Dios es soberano sobre los espíritus, sobre los demonios, ¿verdad? Y como dicen, siempre si hay preguntas, comentarios, con mucho gusto. El otro texto que tenemos en Marcos capítulo 1, versículo 23, dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Y no solo eso, sé quién eres, el Santo de Dios. Oye, claro, los espíritus saben quién es. ¿Sí? Quien estaba... La gente no podía verlo, no podía creerlo, que él era el Hijo de Dios. Pero los espíritus no tenían ningún problema con reconocerlo. Porque ellos sí sabían quién era, el Santo de Dios. Interesante, ¿no? Con razón, Santiago nos dice que los espíritus sí creen y tiemblan, ¿verdad? Bueno, pero Jesús le reprendió, verso 25, diciendo: cállate y sal de él. O sea, otra vez, vemos aquí una palabra de autoridad de parte de Dios sobre los espíritus, sobre los demonios. Cállate y sal de él. ¿Y qué hizo el espíritu? Se puso a pelear con el Señor. A ver quién tenía más fuerza. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Sí? Y por eso todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Pues ¿quién es este? Los mismos judíos incrédulos dudaron, ¿no es cierto? Pues ¿quién es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y estos le obedecen? Porque otra vez, porque ellos sabían quién era él y saben que cuando palabra sale de Dios no hay opción. Ellos simplemente hacen la voluntad de Dios. En ese sentido, por supuesto, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Obviamente, la soberanía del Señor. La soberanía del Señor sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos. Él tiene control sobre eso. Absoluto. Absoluto. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Objeciones? Jesús saca a los demonios al Gadareno.
Los demonios piden permiso a Jesús para decirle que los dejara ir a los cerdos. Correcto. Aún los demonios piden permiso al Señor para hacer lo que tienen que hacer. Exactamente, así como lo dijo. Exacto. Ellos no, fíjense, ahí en ese caso que están mencionando, ellos no tuvieron la libertad absoluta para decidir dónde irse. No, ellos le rogaron, dice el texto, le rogaron que les mandase al hato de cerdos. Y ya bueno, el Señor con la autoridad que tiene, los mandó. Pero es verdad, ellos en ese sentido no tienen libertad absoluta para hacer lo que quieren. En ese sentido, ellos están sujetos a la voluntad decretiva de Dios. Sí. Bueno, nomás viendo ese texto que también llama mucho la atención el que mencionó, hay algo importantísimo, porque a pesar de la cantidad que eran, se habla de 4,000 demonios en ese hombre, ¿verdad? Porque, o 2,000 o 4,000, pero que dice la cantidad de cerdos que son. El texto dice 2,000, entonces eran 2,000 demonios. Entonces entraron en los cerdos. Ahora, me llama la atención cómo a este hombre que Dios iba a liberar, ni 2,000 demonios pudieron hacer que se matara y se suicidara, cuando los demonios son suicidas. Intentaban matarlo. Y como cuando entran a una bestia que no tiene la protección del Espíritu Santo y permitido por Dios, porque Él permitió que entraran a un cerdo, y como vimos lo que nunca hemos visto en la historia, los cerdos suicidarse. Porque alguien podría decir, bueno, se precipitó uno por accidente, pero los 2,000 cayeron uno tras otro, matándose uno por otro. Nunca se ha visto que un cerdo se suicide. Ahí se suicidaron los cerdos. Un suicidio masivo de cerdos por los demonios, que son suicidas y matan a los hombres, como vamos a ver en el próximo mensaje de Apocalipsis. Sí, es que es verdad. O sea, cuando hablamos de esto, nos encontramos con cosas, ¿no? O sea, que de otra manera no podrían pasar, si no es por la autoridad de Dios, por el gobierno, el control soberano de Dios, que está sobre todas las cosas. Y como estaba diciendo el pastor, ni 2,000, ni 1,000,000, ni la cantidad de demonios que sean, pueden hacerle frente al Señor de los ejércitos, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al soberano, al Todopoderoso. No hay absolutamente para... Acuérdense cuando Eliseo le rogó a Dios que le abriese los ojos a su criado, ¿recuerdan? Porque Eliseo le dijo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero el criado dijo, no, pero a ver, allá viene un ejército y aquí nosotros ¿qué? Pero es que él no estaba viendo, Eliseo no estaba viendo al ejército que venía, sino a quién estaba viendo. A las huestes espirituales, ¿no es cierto? Y vio tanto las huestes que estaban con ellos como las que estaban con ellos, pues, ¿verdad? En ese caso con Eliseo. Sí, hermano. Hermano, ¿tienes alguna referencia bíblica en el Nuevo Testamento sobre de Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19? No, una referencia directa no. De lo que pasó en ese pasaje, de cómo el Espíritu entró en esa persona y profetizó algo mentira. Porque el pastor Ricardo hizo una mención que como la soberanía de Dios se manifiesta en esos casos, tienes una base bíblica en el Nuevo Testamento, como el Espíritu Santo puede usar a una persona para decir una mentira, pero que no es Dios, sino que es Satanás. Sí, bueno, ya sé decir algo. Sí. Sí, gracias a Dios hay hasta dos buenas doctrinas puras. Por ejemplo, dice, no se extrañen porque sus ministros se disfrazan como ministros del diablo. Satanás mismo se disfrazó y sus ministros hacen lo mismo, ¿verdad? Y entonces vemos en Tesalonicenses 2, capítulo 2, dice que por como no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios los envió a un espíritu, o sea, a engañador, para que crean a la mentira. ¿A la mentira de qué? De los espíritus engañadores, ¿verdad? Sí. Porque no recibieron el amor. O sea, solo los que no fueron creyentes pueden creer a la mentira. Y como lo decimos nosotros, vemos hombres como Benny Hill, como hombres como Cash Luna,
y muchas veces se burlan de ellos. Pero te aseguro que si te paras enfrente de ellos, te tumban y caes temblando al suelo. Porque los demonios ya están con ellos. Sí, claro. Porque ya son a otro nivel de altura. Si no tuvieran avión privado y mansiones, ¿me entiendes? Es que tienen un poder engañoso, una mentira del diablo. Entonces, obviamente, Satanás está de esto y la doctrina nos advierte que también sus ministros se disfrazan como ángeles de luz y sus problemas son mentiras. Y esa es la mentira del diablo porque son ministros del diablo. Correcto. Así es. Sí, esa es la manera. Quizás ya no, de pronto se va a ver, bueno, el tipo de endemoniado, como por ejemplo lo que vemos aquí en los evangelios, ¿no? De repente vas a encontrar a alguien, pero un endemoniado hoy día puede ser un artista, un famoso, un hombre que se para a hablar de la prosperidad. Son endemoniados, ¿verdad? Ahora, no hacen quizás el show, como quizás algunos de los que vemos aquí en los evangelios, pero claramente están poseídos por algún demonio. El texto que quisiera mencionar fue cuando Satanás entra en Pedro, ¿sí? En este caso... No entró. Bueno, Satanás, bueno, es que ya el tiempo no nos va a alcanzar, porque vamos a hablar de que también es Dios soberano sobre Satanás. Okay. Voy a enfocarme más específicamente en Satanás, porque, o sea, todos los demonios de alguna manera le rinden obediencia a Satanás, ¿sí? O sea, se habla siempre de Satanás y sus ángeles, ¿no es cierto? Sus huestes. Entonces, ya vemos que Dios es soberano sobre esas huestes espirituales, pero Dios no solamente es soberano sobre las huestes, Dios es soberano sobre quien gobierna esas huestes, que es Satanás. Y en el caso, lo vamos a ver luego, ahí está el caso de Lucas. Mira, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo rogaba por ti. Satanás, y luego en el caso también de cuando el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas, ¿verdad? No es que Satanás entró en Pedro, no, ahí no hubo una posesión demoníaca, es que Satanás de alguna manera, sí, claro, valiéndose de nuestra debilidad humana como hombres que somos, puede de alguna manera engañarnos. Eso sí puede hacerlo. Nos puede engañar, nos puede influenciar, pero no nos puede poseer en ninguna manera. O sea, no hay tal cosa como un creyente endemoniado. No, eso no hay. Sí. La diferencia con Judas, ¿verdad? Sí, porque ahí sí dice que Satanás entró en él. Sí, dice que entró en él, y en Juan también te especifica que puso precisamente en el corazón traicionar a su... Correcto, es diferente. Sí, en el caso de Pedro, para más claro, Pedro sinceramente se preocupó porque Jesús fuera dañado y lo mataran. Pedro sinceramente quiso evitar que lo dañaran. Entonces, el caso de que Jesús le contesta de esa manera es diciendo, yo veo en tus buenas intenciones, voy a parafrasear, Pedro, yo veo en tus buenas intenciones y en tu amor genuino hacia mi persona, o la obra de Satanás te está engañando porque está en contra con tus sentimientos que son buenos hacia mí y amorosos, están en contra con la palabra de mi Dios. Y por eso veo la obra de Satanás en esto. Eso sería más claro. Y de hecho, hay que, yo sé que a veces, y claro, de pronto uno no, ahora sí como dicen otros, tampoco tenemos la misma autoridad del Señor para decir esas palabras, ¿verdad? Pero ciertamente, mis hermanos, ciertamente a veces uno puede ver, digámoslo así, la intervención de Satanás detrás de algunos hermanos. ¿Sí? Y por eso siempre debemos estar aferrados al Señor, a su palabra, para no dejarnos tambalear. Porque de no ser así, Satanás,
Satanás, él sigue actuando en cierta manera. Él sigue como león rugiente buscando a quien devorar. Y él, aunque sabe que no va a prevalecer en esta guerra, como quiera no va a dejar de hacernos daño. Entonces, pero sí, así como usó a Pedro, puede usar a cualquier otro creyente. Yo quería comentar acerca de lo de Acab. En Acab podemos ver el ejemplo, pero en el Nuevo Testamento, a la luz de la doctrina, o sea, la enseñanza Romanos 1 nos enseña cómo Dios fue el que entregó a los hombres a pasiones corrompidas, por su incredulidad, cambiaron al Dios vivo por las cosas creadas. Específicamente en versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. 26 habla que Dios fue el que los entregó a pasiones vergonzosas. O sea, Dios sí, a la luz de la doctrina, no específicamente, pero sí nos enseña la doctrina que Dios entrega a las personas a eso. También otro ejemplo en el Antiguo Testamento podría ser que cuando Faraón persiguió a los judíos cuando ya estaban escapándose, como cuando empezaron las plagas, Dios menciona en la Biblia que Dios fue el que endureció el corazón de Faraón también. Entonces, sí lo podemos ver, no literal ni exactamente igual que con lo de Acab, pero sí podemos ver que Dios entrega pasiones vergonzosas, entrega las concupiscencias, endurece el corazón de las personas. Correcto. Todo eso. Correcto. Y algunos de los textos que ustedes han mencionado, eso los vamos a ver. El de Romanos 1 lo tengo también. Como digo, pero he reservado especialmente una clase para hablar sobre la soberanía de Dios sobre el pecado. Por lo mismo, porque hay mucha tela por cortar ahí. Bien, hermanos, vamos a... No sé si no tienen alguna otra pregunta o algo. Vamos entonces a orar para cerrar. Bendito y soberano Señor, digno y santo eres, digno de recibir toda gloria, toda alabanza, toda adoración. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por tu palabra, que nos enseñas, nos instruyes, nos corriges. Señor, te rogamos, aumentanos la fe, Señor, para creerte a ti, para creer en ti, Señor, Dios soberano, que podamos descansar, Señor, en eso, en esa verdad, en tu gobierno, en tu soberanía, tu control. Y sabiendo que al final, Señor, siempre se hace tu voluntad y que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Te rogamos, oh Dios, danos esa fe para seguir, para perseverar. Te lo rogamos en Jesucristo. Amén.